Estimados estudiantes, vamos ahora a pasar la tercera parte de instrumentos de la organización. En esta oportunidad vamos a hablar de los procedimientos, análisis y descripción de puestos. Procedimiento es un documento de ámbito muy específico, habitualmente en directa relación al protocolo, porque el protocolo incluye el procedimiento. Contiene todas las instrucciones detalladas para desarrollar una cierta técnica clínica y están basados en el consenso nacional, internacional o en las orientaciones del Ministerio de Salud o de otras entidades de referente a salud, pero también con la experiencia local. Por lo tanto, tienen un carácter normativo, pero de nivel local. O sea, el procedimiento que yo realice para un determinado cuidado en el Hospital Emilio Martín pueden ser el mismo del Hospital Gran Benavente, a pesar de que están basados en un consenso similar. El formato es mucho más abreviado, no se hace necesaria una introducción y sí se pueden utilizar los ítems que se utilizan para estructurar un protocolo. Pero acá en el desarrollo tal del procedimiento hay que describir paso a paso su realización de forma secuencial, indicar los recursos materiales que se necesitan o las fases que tiene este procedimiento. Ahora, la descripción del procedimiento tiene que ser lo suficientemente detallada como para no dar lugar a posibles interpretaciones y responder a las preguntas de qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se realiza ese procedimiento, cómo se va a realizar, qué es la técnica en sí y con qué insumos se realiza. En esta etapa es muy útil describir el procedimiento más que en forma de texto, utilizando un algoritmo, un diagrama de decisión, un diagrama de flujo, por ejemplo. Acá es importante, ¿no es cierto?, ver la secuencia de todos estos instrumentos de la organización. Tenemos las normas que ya hablamos, por ejemplo, la norma técnica que nos indica qué se recomienda según la evidencia. Por ejemplo, el norma de manejo integral del pie diabético que elabora el MinSal. De esta norma, entonces a nivel local se realiza un protocolo para responder a la pregunta ¿qué vamos a hacer? Referente a aspectos de esta norma, y se elabora un protocolo, en este caso de procedimientos de curaciones complejas del Centro de Salud Familiar. Y dentro del protocolo está el procedimiento que nos dice cómo vamos a hacer esa curación. Y aquí está el procedimiento de curaciones de pie diabético del CEFAM. Entonces acá es toda una secuencia. Primero yo tengo que tener un consenso, ¿no es cierto?, una base, una orientación que generalmente emana del ministerio, que es la recomendación. Esa recomendación tomo un aspecto que yo requiere protocolizar y elaboro un protocolo específico, y dentro del protocolo específico está detalladamente cómo yo voy a realizar un procedimiento. También, ¿cierto?, en este ejemplo vemos una guía clínica, ¿cierto? Puede ser una norma técnica, una guía clínica, que es algo general, ¿cierto?, que tiene un ámbito de acción más general y que nos indica qué se recomienda según la evidencia. En este ejemplo vamos a ver la guía clínica de cuidados paliativos. Entonces, llegó al centro de salud familiar, al hospital o un establecimiento de salud, la guía clínica que da recomendaciones generales. Entonces acá tenemos la guía clínica de cuidados paliativos. Entonces el protocolo nos responde ya un poco más específicamente qué vamos a hacer respecto a algunos aspectos de esta guía clínica, y vamos a hacer un protocolo de la analgesia en el cuidado paliativo, qué es lo que queremos especificar, qué es lo que queremos aclarar en nuestro establecimiento de salud. Y el protocolo nos va a decir cómo hacer cómo administrar esa analgesia. Entonces el procedimiento es procedimiento de administración de analgesia endovenosa en cuidados paliativos. ¿Se fijan? Va de un ámbito general a un ámbito específico. Primero viene la recomendación a través de una guía clínica o de una norma técnica. Luego viene el protocolo, ¿no es cierto?, que tomamos ciertas consideraciones de la guía clínica, no todas porque es específica. En este caso solo se va a hablar de un protocolo de analgesia, podría ser de otros aspectos de la guía clínica. Y este protocolo, ¿no es cierto?, incluye un procedimiento que dice específicamente, por ejemplo, la administración de analgesia endovenosa, de lo general a lo particular. Y aquí tenemos, para que ustedes detallen después y puedan leer el resumen de algunos conceptos, ¿no es cierto?, del protocolo clínico que ya vimos, de los procedimientos, y que los procedimientos muchas veces se esquematizan en el algoritmo y diagrama de decisión, que son bastante buenos porque nos dan el flujo, una referencia visual de este procedimiento que está incluido en este protocolo, que emanó, ¿cierto?, de un consenso que viene a partir de una norma técnica o de una guía clínica. Análisis de puestos.
es el último instrumento de la organización que vamos a ver. Este es un estudio científico, es el estudio científico y la exposición de todas las circunstancias que ocurren en el puesto. Es la descripción del trabajo que realmente debe efectuarse y de las aptitudes necesarias para hacerlo bien. O sea, el análisis de puesto implica lo que ya algo les había mencionado de la descripción de puesto y el perfil de puesto. O sea, qué es lo que se va a hacer y qué características, aptitudes hay que tenerlo para hacerlo. ¿Para qué? Si se desea esto es para obtener la máxima productividad, es necesario colocar en el puesto a la persona adecuada. Por eso es muy importante conocer al personal, ver qué aptitudes tiene el personal para colocarlo en el puesto donde pueda obtener su máxima productividad y su máximo crecimiento como trabajador. Esto es lo ideal, el puesto, ¿cierto? Colocar a la persona adecuada en un puesto, en vez de adecuar el puesto a las capacidades de la persona. O sea, uno tiene que ver qué capacitación tiene tu personal y colocarlo en el puesto en que mejor se desempeña. Esto va a permitir optimizar los sistemas de trabajo, orientar la distribución y selección de personal y delimitar funciones. Porque al analizar el puesto se va a determinar qué función tiene que cumplir cada uno. En la medida que todos conozcan sus funciones, que los trabajadores estén bien distribuidos, ¿cierto? Todos realicen una parte del trabajo para cumplir los objetivos de la organización, entonces se van a optimizar los sistemas de trabajo. Para elaborar un análisis de puesto es necesario aplicar un método científico. Acá es importante determinar las habilidades que se requiere el puesto, ya el esfuerzo físico necesario, todo esto a través de estudios, las responsabilidades que implica el puesto, si se requiere algunos aspectos de salud mental para poder ejecutar el trabajo, las condiciones de trabajo, ya, y los riesgos de trabajo, físicos, químicos, ergonómicos, etc. ¿Ya? Es importante, entonces estos son estudios científicos a través de distintas metodologías que permiten determinar estas variables. Ahora, para su elaboración es necesario considerar la información pertinente al puesto, ya de qué se trata en sí el puesto, pero no solamente de la información a nivel directiva, sino que también del personal operativo. O sea, para analizar un puesto es necesaria la información que viene del nivel estratégico, pero también del nivel ejecutor, o sea, de quien realiza las actividades del puesto. Y los datos recabados tienen que evidentemente ser los más objetivos y hay que separar entonces los datos que constituyen el trabajo en sí, ya que es lo que se hace, ¿cierto?, en las condiciones en que se hace, y los datos a que se refieren con las aptitudes necesarias para desempeñar el puesto. Y todo este análisis termina en la descripción de puestos, entonces, que implica lo que constituye el trabajo en sí y los requisitos necesarios para poder realizar ese trabajo. Ahora, esta descripción de puestos es un documento en el que se consignan entonces las funciones que se tienen que realizar, las relaciones que hay, las jerarquías y los requisitos referentes al puesto. Entonces tiene que tener un título del puesto de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, si estamos utilizando un ejemplo de la unidad de esterilización del hospital, entonces el puesto es, ¿cierto?, enfermera de esterilización, por ejemplo. Donde ubicado en la unidad de esterilización, aquí se especifican las funciones y las actividades que tienen que realizar durante el día, cierto horario, etc. La jerarquía de puesto, en qué nivel está, si viene como enfermera supervisora o solamente más clínica, etc. ¿Qué requisitos se tiene para ocupar el puesto? O sea, si se requiere alguna capacitación específica, cuál es la formación que se necesita para poder ocupar este puesto, experiencias previas, etc. Habilidades y destrezas necesarias. Específicamente, por ejemplo, en algunos puestos de trabajo se requieren habilidades de tipo matemático, físico, químico, depende de la profesión y del puesto. Y también las capacidades físicas apropiadas. En algunos trabajos, como en la altura, se requiere, ¿no es cierto?, tener una capacidad física para esto, otros trabajos que se realizan en cierta profundidad en el mar, etc. Hay que tener una capacidad física para poder realizar este trabajo. Y también muchos de ellos requieren una capacidad mental. Los trabajadores pasan por una evaluación psicológica. También la descripción de impuestos implica las responsabilidades que implica este puesto, ¿ya? Y por supuesto las condiciones de trabajo. Todo esto implica la descripción de puestos. Esto es muy importante que la empresa
porque favorece todos los procesos, favorece el desempeño, mejora la calidad del trabajo, ¿cierto? Haya mayor productividad y también el trabajador se siente bien porque está en un puesto que es de acuerdo a sus capacidades, porque muchas veces los trabajadores se sienten que están en un puesto inferior a las capacidades que tienen, lo que puede tener consecuencias a nivel de salud mental del trabajador. Y por último, la evaluación de puestos, que consiste en determinar el valor de cada puesto desde un punto de vista monetario de salario asignado según el trabajo que se desempeñe. El objetivo de evaluación de puestos es equidad en salarios, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no haya diferencia de género y tampoco haya tanta diferencia en los distintos puestos en una organización en cuanto al salario que reciban. Y también la percepción de acuerdo a las funciones, o sea que el trabajador sienta que le están pagando de acuerdo a las funciones que realiza. Y delimitar funciones, el grado de importancia, la complejidad y los conocimientos. O sea, para tales funciones se requiere tanta responsabilidad, distintos niveles de complejidad y distintos niveles de conocimiento. O sea, mientras más complejo y más conocimiento se requiera, mientras más importancia de la función, generalmente está asociado a un mayor salario. Ahora, la función principal corresponde al manejo racional de los recursos financieros de la organización, porque la idea es dar un salario, ¿cierto?, de acuerdo al trabajo que se está realizando. Pero igual tiene una ventaja. La delimitación de funciones y su valor dependen de la posibilidad económica con que cuente la organización. O sea, muchas veces a un trabajador puede realizar múltiples funciones, ¿ya? Pero no se paga mucho porque la empresa no cuenta con muchas posibilidades económicas, ¿ya? Entonces esto también puede generar una desventaja en general para el mismo trabajador. O puede ser, por ejemplo, que un puesto en un hospital se le pague una X suma y en otro hospital se le pague una suma menor, pero es porque ese hospital no tiene tantas posibilidades económicas, ¿ya? Entonces no deberían haber tantas diferencias de salario a similares funciones, ¿ya? Bueno, esta es la bibliografía que se usó y esto es, entonces, estas 3 clases corresponden a todos los instrumentos de la organización. Recuerden revisarlas y después participar en el foro consultas para poder disipar las dudas. Muchas gracias por la atención.